tomar su lugar, mis hermanos. Es realmente hermoso, emocionante, es algo que nos conmueve el poder escuchar esta reseña, porque creo que cada uno de los que estuvimos aquí en las etapas que se han mencionado, recordamos momentos muy especiales. Recordamos historias, recordamos circunstancias, recordamos momentos maravillosos que pudimos vivir y que fueron una bendición. Yo, de hecho, llegué a esta iglesia por accidente. Como ustedes escucharon, el pastor, por motivos personales, tuvo que retirarse. Y yo estaba trabajando en una comisión nacional que por motivos económicos tuvo que cancelarse, y de pronto me quedé sin trabajo. Estaba sin una función que desarrollar, y entonces me pidieron venir a cubrir este lugar por unos meses, y esos meses se convirtieron en 3 años, y fueron 3 años maravillosos, fueron 3 años muy especiales. Nos tocó en los inicios de esta iglesia, cuando todavía nos reuníamos en el Ramadaí. Nos tocó el tiempo de comprar este terreno y de construir el área de la casa pastoral. Y bueno, fue un tiempo muy especial. Como decía Lili, huele a tamales. Hicimos muchos tamales, muchas actividades, muchas ventas, muchos esfuerzos. Parecía que era imposible porque muchos nos decían que no lo íbamos a lograr, porque este lugar era un sector caro, porque éramos apenas un puñado de gente en ese tiempo, no éramos el número de gente que hay ahora, porque no se tenían todas las posibilidades. Y creo que en cada etapa que esta iglesia ha vivido, ha enfrentado esa misma situación. Muchos hermanos de aquel entonces, muchos de los iniciadores de esta iglesia ya no están. Algunos están con el Señor, gracias a Dios. Otros quizás están en otras iglesias, y lamentablemente otros quizás se han alejado del Señor. Pero muchos que no estaban en aquel entonces están ahora, y han llegado, y han venido almas nuevas, y la obra ha continuado. Pero lo único que ha permanecido ha sido la fidelidad de Dios, porque Dios siempre ha estado con esta congregación. De veras que ha sido maravilloso ver cómo Dios ha bendecido de diferentes maneras, y no es la obra de tal pastor o de tal hermano, no es solamente el esfuerzo, es cómo Dios se mueve, cómo Dios suple, cómo Dios obra. Pero algo importante en todo esto es el trabajo que ejerce nuestra fe. Cuando nosotros le creemos al Señor, Dios se mueve, Dios responde, Dios provee, Dios obra, porque Dios es fiel. Quiero compartir con ustedes una porción de la Escritura que se encuentra en Nehemías 4. Dice la palabra: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre
y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero frecuentemente nosotros pensamos que cuando las puertas se abren, es como que una muestra, una manifestación de que las cosas son de Dios, vienen de Dios. Si las puertas se cierran, a veces pensamos, bueno, es que no es de Dios. Pero a veces no sabemos distinguir cuando las cosas no son de Dios, o cuando Dios está trayendo un reto para que nosotros podamos enfrentarlo en fe. Cuando Nehemías fue a reedificar los muros y quiso mover al pueblo y empezaron a levantarse para reedificar la obra que había sido derribada, se levantaron enemigos diciendo: estos no van a poder edificar, no son suficientes, no tienen la capacidad, no son un gran número de gente, no tienen lo que requieren, no tienen el presupuesto, no tienen la capacidad de hacerlo. Aparte, lo que están haciendo es tan débil, tan pobre, que si una zorra se sube delante de lo que están edificando, se va a caer. ¿Cuántas veces, mi hermano, cuando nosotros hemos enfrentado dificultades y hemos enfrentado problemas y hemos enfrentado situaciones adversas y difíciles, y cuando mucha gente nos ha dicho no se puede, nosotros decimos, bueno, quizás no es de Dios? Por alguna razón pensamos que las cosas que son de Dios son fáciles, tienen que ser fáciles, Dios tiene que hacerlas fáciles, Dios tiene que abrir las puertas en todo y evitarnos, como diría alguien por ahí en un programa, evitarnos la fatiga. Cuando el pueblo estaba por edificar, estos se levantaron contra ellos y comenzaron a criticarlos y comenzaron a amenazarlos. Y entonces dice la Escritura que oraron y dijeron: Dios nuestro, somos objeto de su menosprecio. Mira, Dios, nos menosprecian, nos humillan, nos están queriendo sobajar, nos están queriendo desanimar. Vuélveles el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, Señor, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Qué maravilla, mi hermano, cuando en medio de las imposibilidades, antes de derrumbarnos o antes de desanimarnos o antes de simplemente juzgar y decir es que no era de Dios, podemos orar, podemos clamar y podemos tomar las adversidades como un reto para vencerlas en el nombre del Señor. El pueblo clamó a Dios, el pueblo recurrió a Dios y puso a sus enemigos en las manos de Dios, diciendo: Dios, encárgate de ellos. Pero se pusieron a trabajar y comenzaron a edificar y comenzaron a levantar la obra, y dice la Escritura que terminaron el muro hasta la mitad de la muralla, hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Aquí hay una combinación maravillosa, mi hermano, la combinación de fe con acción. Porque a veces nosotros oramos y simplemente esperamos: Dios, haz algo, tú hazlo. Y nosotros decimos: es que ya oramos, y estamos orando, y seguimos orando, y estamos creyendo, sí, estamos creyendo, pero Dios no ha hecho nada. Dios lo quiere hacer a través de ti y a través de mí. Este pueblo, dice la Escritura, oró
clamó al Señor, los enemigos todavía estaban ahí, las amenazas todavía estaban ahí, pero se pusieron a trabajar. Y se pusieron a trabajar porque como resultado de su oración y resultado de su fe, tuvieron ánimo para trabajar, tuvieron el entusiasmo, tuvieron la fe suficiente para decir, vamos a hacerlo, Dios va a estar con nosotros. Y empezaron a trabajar y empezaron a esforzarse y lograron construir el muro, la muralla, hasta la mitad de su altura. Es maravilloso cuando podemos gozarnos en la fidelidad de Dios. Pero después de que levantaron la muralla hasta la mitad, dice la Escritura, el versículo 7, aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron muchos y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Cuando vieron la obra del Señor, cuando vieron los resultados, ahora fueron muchos los que se encolerizaron, fueron muchos los que se levantaron en contra, fueron muchos los que quisieron venir a destruir, y ya no con burlas, ya no con menosprecio, ahora con ira, ahora con un ataque directo. Ahora se levantaron con rabia porque estaban viendo que Dios estaba prosperando la obra y Dios estaba dando resultados. Entonces dice la Escritura, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardias contra ellos de día y de noche. Otra vez oraron al Señor, otra vez clamaron, otra vez llevaron la causa al Señor, pero esta vez el ataque era más fuerte, el reto era más grande, y entonces algunos empezaron a titubear. Y me llama mucho la atención el versículo 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Qué tremendo, mi hermano, cuando los problemas se multiplican, a veces la fe aquea. Ahora sí el pueblo empezó a ver los problemas, empezó a ver la situación, empezó a ver el reto y dijeron, es muy grande. Es muy grande, no podemos construir, no podemos terminar. Agua de Vida es una iglesia que empezó con muchos obstáculos. Cuando salieron, oímos en la crónica, salieron un grupo motivados, entusiasmados, dirigidos por algunos pastores, por algunas autoridades. Salieron en victoria y salieron en fe, comenzaron aquel primer culto con mucho entusiasmo. Luego empezaron los problemas. Cuando a mí me llamaron para venir a pastorear la iglesia, varias familias de aquellas que habían salido ya se habían retirado, ya no estaban todos. Porque el pastor se había ido, porque ahora estaban inseguros de lo que venía, porque algunos inclusive empezaron a pensar que había sido un error salir, que habían cometido un error al hacer esto, y algunos regresaron o se fueron a otra parte, no sé, y vinieron ataques, vinieron dificultades que desanimaron. Cuando nosotros llegamos, encontramos un grupo muy pequeño, esforzándose demasiado. La renta en el hotel era solamente un día por la mañana, así es que había que llevar equipo, había que recoger el equipo, había que poner
equipo para dar clases, había que quitar el equipo, había que poner el sonido. Todos los domingos hacer lo mismo, llevar, acarrear, llevar y traer. Era mucho trabajo, era mucho esfuerzo. Pero comenzamos a trabajar y dijimos, bueno, vamos a creerle al Señor y vamos a orar. Empezamos a orar, empezamos a confiar en el Señor. Y Dios nos fue llevando a un crecimiento. Luego hubo la oportunidad de comprar el terreno. Era mucho dinero, hermano, no lo teníamos. Por eso hicimos tamales y por eso hicimos tantas cosas, tantas ventas para conseguir lo que necesitábamos. Pero el terreno se compró. Y luego dijimos, no nos vamos a detener, vamos a empezar a construir. Y empezamos, se puso la primera piedra y se hizo el proyecto. Y empezamos a trabajar. No teníamos con qué. Y muchos nos decían, no se va a poder, no lo van a lograr. Pero seguimos adelante. La obra continuó. El domingo que se consagró la casa pastoral fue mi último domingo aquí. Frecuentemente me ha tocado construir en casi todas las iglesias donde he estado, y cuando se consagra, me toca irme. Ya ahora las construcciones que hago no las consagro. Fue algo especial. Y luego vinieron cada uno de los pastores que ya fueron mencionados. Se construyó la obra del templo y otra vez escuchamos, no había con qué. Fue mucho esfuerzo, fue mucho trabajo. Pero Dios fue fiel, Dios fue proveyendo, y el pueblo de la iglesia seguía trabajando, la iglesia seguía esforzándose. Había un gran entusiasmo, había un gran ánimo por trabajar. Había muchas ganas de hacer las cosas. Les puedo decir que fue un tiempo donde el entusiasmo de veras nos movía de una manera tan extraordinaria que siempre estábamos viendo a ver qué sigue, y qué más hacemos, y qué más hacemos. No era un tiempo en el que nos sentábamos y decíamos, bueno, ya fue mucho, ya estamos cansados. No, hay que seguir. Y mientras tuvimos ánimo, como dice la Escritura, Dios siguió respondiendo y siguió respondiendo hasta que la obra fue terminada. Y bueno, ahora podemos celebrar 35 años de vida de esta iglesia. Pero ahora podemos decir, bueno, ya la construcción está terminada, tenemos un edificio hermoso, tenemos comodidades, tenemos unas hermosas bancas, tenemos aire acondicionado, tenemos elevador, que es una bendición. Gracias, Andrés, por eso. Tenemos muchas cosas especiales. Pero saben que, bueno, la obra no ha terminado. Este no es el fin del proyecto de Dios. No se trata de que ahora, bueno, pues vamos a mantener la iglesia. Ya está hecho. Ya se construyó, ya se compró, ya no tenemos para dónde extendernos, no hay más terreno, entonces ya seguimos aquí cada domingo. Pero no, mi hermano, todavía la obra requiere de mucho trabajo y de mucho entusiasmo, porque los retos siguen. Los retos siguen. Esta iglesia todavía necesita crecer. Hay muchas almas que todavía tenemos que ganar. Ya no se trata de la obra material solamente, como decía Lili. La obra material, gracias a Dios que el Señor la ha regalado, la ha puesto, Dios la ha concedido, y Dios ha sido fiel al darles un edificio hermoso. Pero todavía hay muchas almas que tienen que ser ganadas. Hay muchos perdidos que tienen que ser alcanzados. Dios no nos trajo aquí para construir, aunque lo que Dios nos ha dado es un regalo hermoso. Dios nos trajo aquí para ser luz del mundo, sal de la tierra. Dios nos trajo aquí para que pudiéramos compartir el Evangelio con aquellos que no nos conocen.
Dios nos trajo aquí para que podamos reconciliar al mundo con Dios. Y todavía tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Cuánta gente en tu familia, mi hermano, todavía no conoce a Cristo? En tu casa, simplemente entre tu familia. ¿Cuántos de tus vecinos no conocen al Señor? ¿Cuántos de tus compañeros de trabajo todavía no saben que Cristo murió por ellos? ¿Cuántos de la gente con la que tú tratas no han entregado su vida a Cristo? Todavía tienes trabajo. Y la verdad, mi hermano, es que el reto es grande. El reto es muy grande. Decíamos, han pasado 35 años y de los que iniciaron esta obra, solamente 3 hermanos están aquí. Y de veras, hermanos, gracias por su fidelidad. Sé que muchos no están aquí porque están con el Señor, pero otros no están aquí porque se dieron, se cansaron, o se enojaron, o quién sabe, pasaron cosas, pero finalmente están en otra parte. Solo 3 están aquí. Cuando pasen otros 35 años, ¿quién estará aquí, hermanos? ¿Cuántos permaneceremos fieles? Bueno, Nico dice que todavía estará aquí. Chochando, pero estará aquí. ¿Cuántos estaremos aquí? ¿Qué gente estará celebrando ese aniversario? Esa gente es gente que nosotros tenemos que traer. Esa gente es gente que nosotros tenemos que ir a buscar y tenemos que trabajar, no solamente para que estén aquí celebrando aniversarios, sino para que estén allá en la presencia del Señor, gozando de las bodas del Cordero cuando Cristo venga. Amén. Hemos sido llamados para predicar el Evangelio, hemos sido llamados para cumplir el propósito de Cristo. Y Dios, dice la Escritura, amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿para qué cree que estamos nosotros? No estamos aquí, mi hermano, solamente para celebrar y gozarnos y tener convivios y tener comidas y tener cultos maravillosos y cantar y alabar al Señor. Todo eso es maravilloso, todo eso es especial, es hermoso y qué bueno que podamos seguir haciéndolo. Pero estamos aquí para decirle al mundo que Cristo vino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estamos aquí para dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Y Agua de Vida, mi hermano, todavía tiene mucho que hacer. Esta iglesia todavía tiene mucho que trabajar. La obra no se ha concluido. Gracias a Dios, mi hermano, que ya no tienen tantas cosas materiales que hacer. Pero eso implica que tienen más tiempo para trabajar. Hace un momento Lili decía, o trabajábamos en la construcción o trabajábamos en lo demás. Y bueno, fue un tiempo de mucho trabajo en la construcción, mucho trabajo. Ahora, mis hermanos, ustedes ya no tienen ese problema. Ahora es tiempo de ocuparlo en ganar almas. Mi hermano, no te puedes conformar con estar aquí, venir los domingos y los martes. No puedes pensar como esa gente que cree que hay que cumplir con Dios y que piensa, con ir a la iglesia ya cumplí. Con ir a la iglesia ya hice lo que Dios esperaba. No, mi hermano. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y lo más hermoso es que nosotros podamos cumplir ese propósito. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo, consumado es. Eso significa, todo lo que el Padre me encargó que hiciera, está hecho. Todo lo que el Padre me pidió que yo cumpliera, está cumplido. Todo. Jesús siempre dijo, yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. No estoy aquí para decir lo que yo quiero, sino que mis palabras son
las palabras que me ha dado el Padre. No estoy aquí para hacer mi voluntad. Y mi hermano, tú y yo no estamos aquí solamente para existir o para disfrutar de las cosas. Tenemos un propósito de Dios, tenemos un llamado de Dios. Dios nos ha escogido para hacer algo. ¿Sabes por qué naciste en esta época? ¿Sabes por qué naciste en la familia que naciste? No fue una equivocación, aunque a veces pudieras creerlo. No fue un error. Dios te puso en la familia que Él quería, para que vivieras la vida que has vivido, para poder usarte como Él quiere usarte. Dios te ha dado la experiencia que tú necesitabas. Dios te ha puesto en las circunstancias que eran necesarias para tu entrenamiento, para que tú puedas cumplir con la tarea que Él tiene preparada para ti. Y sería muy triste llegar al final de nuestros días y simplemente presentar quejas. Y poderle decir al Señor, Señor, pues es que el reto estaba muy grande. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Un hombre que recibe 5 talentos, los trabaja y cuando viene su Señor, entrega otros 5. Uno que recibe 2, se esfuerza, trabaja y cuando viene su Señor, los entrega multiplicados con otros 2. Pero un hombre que recibió un solo talento, era todo, no se le encargó tanto. No era mucho el esfuerzo, no estaba tan grande el reto, pero lo escondió. Y cuando vino su Señor, fue y lo sacó y lo entregó y dijo, Señor, sabía que cosechas donde no sembraste, sabía que eras duro, sabía que eras exigente y tuve miedo. Y entonces fui y escondí el talento. No me lo gasté, no abusé, pero fui y lo escondí. Y aquí está, íntegro. Así como me lo diste, así te lo entrego. Qué triste, mi hermanos, que algunos de nosotros podamos ir y decirle al Señor, Señor, yo no hice nada. Yo no gané ni un alma. Yo no trabajé en tu obra porque yo tenía muchos problemas. Porque yo tenía una vida muy difícil. Porque yo siempre estuve enfermo, porque yo crecí en un hogar con muchas complicaciones, porque mi matrimonio fue muy complicado, porque en mi casa las cosas eran así. Yo no hice nada porque no tenía tiempo. A mí, mis hijos, me dediqué a ellos. Yo tuve muchas cosas que hacer. Y vamos a tener muchas excusas. Y vamos a decir, Señor, pero lo que me entregaste aquí está, intacto. ¿Recuerdan lo que el Señor le dijo a este siervo? Siervo inútil, por lo menos lo hubieras puesto en el banco y hubieras recibido los intereses, hubieras hecho algo, hubieras intentado algo, pero no lo hiciste y ahora hasta lo que tienes te va a ser quitado y vas a ser echado fuera. Mi hermano, Dios ha puesto talentos en ti. Algunos podrán hacer más, otros podrán hacer menos. Algunos tendrán más posibilidades, algunos tendrán más capacidad, algunos tendrán más oportunidades, pero todos hemos sido llamados por el Señor. Tenemos 35 años en esta obra que Dios nos ha dado y que a Dios ha sido fiel. Y Él nos ha demostrado, mientras tengamos fe y tengamos entusiasmo, mientras tengamos la capacidad de llevar nuestros retos delante de Dios y orar, y luego confiar en el Señor y dar pasos de fe, creyendo que Dios va a responder, creyendo que Dios va a orar, Dios nos va a sacar adelante. Y así como Dios proveyó toda esta obra, mi hermano, Dios va a proveer una iglesia grande, una iglesia que se multiplique. Y no se preocupe si no cabe, mi hermano, se tienen 2 cultos o 3 cultos o se construye otra iglesia, no importa. No importa, siempre hay soluciones. Lo importante, mi hermano, es que tú y yo
Dejemos de ver los obstáculos, dejemos de ver los impedimentos, dejemos de ver las limitaciones y pongamos nuestros ojos en el Señor y levantemos nuestro ánimo. ¿Cuántas cosas, mi hermano, quiere hacer Dios con esta iglesia? ¿Cuántas cosas Dios quiere seguir manifestándose en este lugar? ¿De cuántas maneras Dios quiere bendecir esta congregación? Mi hermano, Dios tiene grandes cosas, maravillosas cosas para esta iglesia. Créelo, porque Dios es fiel y ya no tenemos que creerlo y aceptarlo solamente por fe. Ahora lo creemos, mi hermano, porque podemos mirar atrás estos 35 años y ver cómo Dios ha sido fiel. Ahora tenemos el testimonio. Dice la Escritura que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero si podemos confiar en lo que no vemos, imagínate, mi hermano, cuando ya vimos, cuando ya hemos visto la fidelidad de Dios, cuando ya hemos visto cómo Dios ha obrado, cuando ya hemos experimentado la respuesta de Dios y el poder de Dios y el mover de Dios. ¿No es maravilloso, mi hermano, saber que tenemos un Dios todopoderoso que quiere bendecir esta congregación? Amén. Pero es tiempo, mi hermano, de levantarnos en el nombre del Señor y de continuar esta obra que Dios levantó para honra y gloria de su nombre. Hace un momento el coro cantaba: la gloria y la honra es para Dios. La honra y la gloria es para Dios, mi hermano, pues démosle la honra y la gloria a Dios. Pero démosle la gloria levantándonos confiados en Él y haciendo lo que Él quiere que hagamos, y vayamos por todas esas almas que todavía no han sido alcanzadas. Yo creo, mi hermano, que todavía hay lugar para mucha gente. Hoy, a pesar de que tenemos muchos invitados, hay lugares vacíos. De modo que todavía podemos ir por muchos más y traerlos para que vengan al conocimiento del Señor, para que se gocen junto con nosotros. Y aunque no sean de los que hayan estado desde un principio, mi hermano, sí queremos que sean de los que estén al final. Que cuando el Señor venga por nosotros, podamos estar allá todos juntos y podamos celebrar en grande el poder alabar y glorificar a nuestro Dios. Mi hermano, ¿puedes creer en el poder de Dios o te desaniman los obstáculos? ¿Le crees a lo que Dios hace o le vas a creer a los Tobías y a los Zambalat que se levantan por ahí, que te dicen que no puedes? Cree en el Señor, mi hermano. Cree en el Señor, porque el que cree en el Señor, para el que cree, todo es posible. Aún tú, que tienes muchos años, o que tienes muchos problemas, o que tienes muchas dificultades, o que tienes poco dinero, o que tienes poco tiempo, Dios quiere usar tu vida. Donde quiera que estés, en cualquier condición, Dios quiere usar tu vida. Y quiere que seas un instrumento para su honra y para su gloria en esta iglesia. ¿Estás dispuesto? Amén. Si estás dispuesto, mi hermano, cierra tus ojos y díselo al Señor en esta hora. Padre, muchas gracias por estos 35 años de esta iglesia Agua de Vida. Muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho a lo largo de esta historia. Gracias por cada uno de esos siervos tuyos que pastorearon esta iglesia. Gracias, Padre, por cada uno de esos hermanos que en su tiempo llegaron aquí y trabajaron y sirvieron, aunque ahora no estén. Y gracias por los que ahora están, Señor, celebrando esta victoria. Pero ahora, Padre, tú pones un reto delante de nosotros. No sabemos cuántos años más pasarán antes de que tú vengas por nosotros. Pero mientras eso suceda, Señor,
Tú nos has puesto aquí para que podamos ser luz del mundo, para que podamos reconciliar al mundo con Dios, para que podamos ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Tú nos has llamado para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Padre, no nos permitas desanimarnos. No nos permitas, Señor, acobardarnos ante las dificultades o los problemas. Hemos comprobado, Señor, que tú eres fiel, que tú suples, que tú provees, que tú respondes, que tú das todo lo necesario, las habilidades, el dinero, el tiempo, el liderazgo, Señor, la sabiduría, el poder. Yo quiero pedirte, Padre, que tú levantes una congregación que no solamente celebre, sino una congregación, Señor, que se levante con todo el ánimo y con toda la fe de creer que hay un gran camino por delante. Permite que esta congregación, Señor, pueda ver más allá del horizonte y saber que todavía tiene una gran tarea y un gran camino por recorrer. Hay metas que alcanzar, quizás no sean materiales, quizás no sean edificios, pero hay almas que buscar. Hay, Señor, mucha necesidad en el mundo, hay mucha gente aún en estas colonias, en estos alrededores, que aún no te conoce. Padre, queremos pedirte esta comunidad para Cristo. Queremos que tú, Señor, nos des muchas almas que glorifiquen tu nombre. Y que no nos gocemos tanto, Señor, en las obras materiales, sino en ver muchas vidas alcanzadas para estar contigo en la eternidad. Dios, bendice a tu pueblo. Suple de liderazgo, suple de sabiduría, suple los medios económicos, provee, Señor, del entusiasmo, provee la fe, multiplica nuestras fuerzas, levanta nuestro ánimo y ayúdanos a salir en el nombre de Jesús para ir a alcanzar a aquellos que no te conocen y levantar, Señor, grandes edificios espirituales, grandes vidas, Señor, que sean edificadas para la gloria de tu nombre. Yo pongo esta congregación en tus manos. Yo te ruego que bendigas en especial la vida del pastor Guadalupe Olivo, que en este momento está pastoreando esta iglesia. Que tú, Señor, bendigas su liderazgo, que tú traigas nuevo entusiasmo a su mente, a su corazón, que tú pongas nuevas fuerzas, nuevo ánimo, y que tú, Señor, permitas que Él pueda mover a esta iglesia en el poder de tu Espíritu Santo para hacer grandes cosas para la gloria de tu nombre. Padre, bendice a tu pueblo, llénanos con tu gracia, y que pronto, Señor, podamos estar viendo grandes celebraciones de vidas alcanzadas para la gloria de tu nombre en este lugar. A ti sea dada toda la honra y toda la gloria. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.